Bueno, entonces vamos a ver nuestro primer ejemplo más grandecito usando reconocimiento de patrones. Entonces, suponga que deseamos ordenar la lista de números enteros en orden ascendente. ¿Ustedes han hecho algún ordenamiento en algún curso de ordenar arreglos? ¿Qué método han usado para ordenar arreglos? ¿Se está viendo ADA ahorita? Entonces ya están viendo ordenamiento. Pero ¿y quién más ha usado métodos para ordenar? Bueno, entonces supongamos que deseamos ordenar una lista de números enteros de forma ascendente. Entonces, una idea para ordenar las listas, digamos la 8 4 11 2. Entonces dice uno, bueno, ordenemos la cola. La cola es 4 11 2. La ordeno y entonces me queda 2 4 11. Y luego, ¿qué me falta? Meter el 8 en el lugar adecuado. Entonces luego busco dónde meter el 8 aquí y me queda 2 4 8 11. Entonces, a ese método se le llama el insertion sort, porque uno va a insertar un elemento en el sitio donde tiene que insertar. Entonces, vamos a escribir el insertion sort en, en escala. Entonces vamos a escribir el insertion sort. Y sort recibe una lista de enteros y devuelve una lista de enteros. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en el insertion sort? Eh, Esto. Vamos a hacer, mire si la lista de entrada corresponde con el siguiente patrón. Entonces, si la lista de entrada es la lista vacía, entonces no hay nada que ordenar. Lo que se devuelve es la misma lista vacía. Si la lista de entrada corresponde con que hay un elemento primero y un resto, entonces, ¿qué dijimos que había que hacer? Coger el elemento primero e insertarlo en el resultado de ordenar el resto. Entonces lo voy a ordenar con el mismo algoritmo recursivo. Entonces yo llamo el isort recursivamente con el resto, o sea, con ys, y una vez lo tengo, le inserto y ahí. Ese es el insertion sort. Insertion sort es un algoritmo recursivo. ¿Qué hace? Primer caso, no hay nada que ordenar, la lista viene vacía. Entonces el resultado es la lista vacía. O sea, ordenar la lista vacía es la lista vacía. No, si hay cosas para ordenar, hay un primer elemento y un resto. Entonces, cojo y ordeno el resto con el mismo algoritmo recursivamente. Y una vez ya lo haya ordenado, le inserto a Y en su puesto. Y eso es lo que me devuelve el ordenado. Es la misma idea que hay aquí. Solo la escribí. ¿Qué me faltaría en todo esto? Escribir la función insertar, porque esa pues no la he escrito. Entonces la función insertar es la que está aquí arriba. ¿Qué hace insertar? Recibe un elemento, recibe una lista ordenada, recibe X, que es cualquier entero, y XS, que es una lista ordenada de enteros, y devuelve una lista ordenada con X dentro de la lista que había. ¿Ya? Entonces, es fácil también. Coge la lista y pregunta, ¿es la lista vacía? Si es la lista vacía y tengo que meter X, pues queda de primerito y de único. Si la lista no era vacía, sino que empezaba con algo y seguía con un resto, entonces tengo que mirar cómo está ordenada, si lo que quiero meter, que es X, es menor que el que está de primero, que es Y. Si es menor que este que está de primero, entonces va de primero, X. Entonces, lo que tengo que volver, X con toda la lista. Ya lo metí de primero. Si no, entonces no va de primera. Entonces, de primero sigue el que iba de primero, Y, y lo que hago es insertar X en el resto de la lista ordenadamente y hago Y con eso, y eso me da la lista ordenada. Fíjense que este es otro algoritmo recursivo, insertar llama a insertar. ¿Sí? Insertion sort llama a insertion sort. Son recursivos lineales o recursivos iterativos. Y lineales, no iterativos, porque después de llamar a la insertion sort hago algo, porque después de llamar a insertar hago un cons. Entonces no son iterativos, son recursivos lineales. Ese es el insertion sort. Entonces, fíjense, y lo hice con case, ¿no? Con reconocimiento de patrones. Cojo y miro. Entonces, en lugar de preguntar si list is empty, como hicimos en los programas que hicimos para la vez pasada, lo que hago es case list nil haga esto y si no es. Es la misma cosa como preguntar si es vacía o si no es vacía, pero
Si no es vacía, de una vez yo quedo con quién es la cabeza y quién es la cola. No tengo que entonces decir, llamar a cabeza y llamar a cola para hacer algo con ellos, sino que ya los extrajo. Esa es la diferencia o la ventaja de hacer reconocimiento de patrones, es que los reconoce y al reconocerlos hace un trabajo de extracción que evita que yo tenga que hacerlo explícitamente, sino que lo hace implícitamente por la forma del patrón que yo le dije. Y el patrón yo lo escribo para sacar lo que yo quiero de él. Lo que no quiero sacar de él, pues no lo pongo. Entonces vamos a correr esto. Con la lista que había allí. Pues hay la lista ordenada. ¿Por qué funciona? Pues funciona por inducción. Porque yo supongo, entonces, porque primero, el caso base de insertar está bien. Si la lista es vacía, la respuesta a la lista vacía, sí. Bien. Y el caso de inducción es, supongamos que yo ya sé ordenar YS, que es más chiquita que la lista original, que es Y con YS. Entonces yo supongo que este señor me lo devuelve correcto. Entonces lo único que tengo que hacer es insertar Y ahí. Entonces si insertar es correcto, entonces esto me devuelve la lista ordenada. Ahora, insertar, ¿por qué funciona? Entonces, de nuevo, si llega a una lista vacía, la respuesta correcta es, pues tiene a X, porque insertar X en una lista vacía, en orden, queda de primerita y no hay nada más. Y si no, entonces aquí pasamos lo mismo. Si X es menor que Y, entonces lo estoy insertando de primerita, porque si X es menor que y Y era el primero de la lista está ordenada, y que X es menor que todos. O sea, X va de primera. Luego, correcto. Si no, entonces no va de primera, tiene que ir después. Ahora, ¿dónde? Pues donde la meta, el mismo insertar, que ya es más chiquito, la mete en orden en el resto de la lista y luego yo la pongo allí. Eso tiene que ser correcto, eso no puede estar incorrecto. Y la prueba de la corrección es por una inducción sobre los casos. ¿Listo? Ese es insertar con, con reconocimiento de patrones. Las funciones, sobre las listas vienen muchos métodos predefinidos, muchos. ¿Cierto? Por ejemplo, puedo sacar la longitud de una lista, el número de elementos que tiene la lista, con punto length. ¿Cómo se imagina el código de punto length? ¿Cómo hago para sacar la longitud de una lista? Entonces, un contador, ¿y qué hago con el contador? Empiezo en cero y luego le saco la cabeza y aumento el contador. Y saco la cabeza y aumento el contador hasta que la lista sea vacía. Y entonces devuelvo el contador. Esa es una manera de hacerlo. Hasta que no, cojo la lista. Si no es vacía, entonces aumento el contador en uno y digo, y hágale con el resto. ¿Sí? Entonces, cuando sea vacía, digo, ya devuelvo el contador. Y si no es vacía, entonces aumento el contador en uno y vuelvo a itere. ¿Cierto? Sí, hay otra, esta sería iterativa. Hay otra que sería recursiva, y es decir, es uno más la longitud del resto. Si es vacía, es cero, y si no, es uno más la longitud del resto. Y recursivamente. ¿Sí? Sino si la lista, el caso base, si la lista es vacía, da cero. Y si no, es uno más la longitud del resto. Entonces se vuelve y se llama. Entonces, si no es vacía, es uno más la longitud del resto. Van quedando uno más uno. Y queda sumar el número de veces de elementos que. Entonces, al final eso da el número de elementos. Es parecido a tu contador más uno, más uno, más uno, solo que aquí los más uno se dan al final. Cuando la lista es vacía, suma todos los unos que llevaba, mientras que en el otro, a medida que va mirando, va sumando de a uno, y cuando la lista es vacía, ya devuelve lo que lleva sumado. Esa es la única diferencia. ¿Eh? Los dos funcionan. Iterativo más rápido, usa menos memoria. Así es la de las listas. También está last, que devuelve, así como head devuelve el primero, last devuelve el último elemento de la lista. O sea, no la cola, sino el último. ¿Sí? Y si la lista es vacía, pues no puede haber un último. Igual que si la lista es vacía, tampoco hay una cabeza. Siguiente. Init. Es una lista con los mismos elementos de XS salvo el último. O sea, XS.init devuelve la lista sin el último, pero como lista. O sea, no la cabeza, sino todo sin el último. Si la lista era vacía, pues no hay un init, pues devuelve una excepción.
take n. Entonces, coge los primeros n elementos de la lista y devuelve la lista con los primeros n elementos. Entonces, XS take n devuelve los primeros n elementos de la lista. Si n es más grande que lo que hay en la lista, devuelve toda la lista. Drop n. Entonces, devuelve el resto quitando los primeros n. XS de n. Entonces, va a devolver quién está en la posición n. Y si no tiene n elementos, sino menos, entonces devuelve una excepción porque no hay elementos en la posición n de la lista. Todos esos métodos, su código abajo, lo pueden hacer con case. Sí, 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 y funciona. También hay métodos para coger dos listas y concatenarlas. Entonces, lo usaron los de Hanoi, creo, que concatenaban la manera de mover los primeros n-1, otro y la manera de mover los últimos n-1. Reverse, que lo que hace es coger la lista y la devuelve, pero con los elementos en orden inverso. Update NX. Entonces, como las listas no son mutables, son inmutables, entonces lo que yo puedo hacer es, quiero una lista igualita a esa, pero cambiando el que está en la posición 10 por un 8. Entonces le dice, actualícemelo cambiando el que está en la posición n por un x. Pero no, ese cambio no ocurre sobre esa lista, sino que devuelve una lista igualita a esa, en la que en la posición n hay un x en lugar de lo que había antes. Pero es otra lista, no reutiliza el espacio que había ahí. Es funcional. Exacto, exacto. Es una nueva lista. No es que la lista anterior se haya cambiado allá y quede con el mismo nombre. No, no, no. Es una nueva lista. Hay métodos para buscar elementos. Hay uno que se llama index of, que busca si X está en la lista de XS. Y dice, está de primero, de segundo, de tercero o no está. Y hay métodos, si no está, devuelve -1. Y hay métodos eh, para saber si X pertenece a la lista. Entonces, pues, ese vuelve un true o un false nomás. Entonces, devuelves, averigua XS index of, y si mira si es mayor o igual que 0, y si es mayor o igual que 0, entonces devuelve true, y si no, pues devuelve false. Eh, entonces, por ejemplo, aquí estaría cómo se haría last. El último de una lista. Entonces yo cojo y miro. Si es la lista vacía, entonces digo, no hay último. No podemos hacer el último en esta vacía. Si no, si es una lista que empieza con un solo elemento, entonces devuelva el solo elemento. Ese es el último. Y es que tiene un solo elemento. Y si no, aquí hay el comodín, en cualquier otro caso, o sea que tiene dos o más elementos, entonces devuelve al último de la cola. En lugar del comodín, en lugar del comodín puede ser x, xs. X que xs es el que está aquí entrando. XS es el parámetro, es el que entra. Entonces dice, en caso de que XS tenga dos o más elementos, hay el último del resto. El último de XS.p. Por eso aquí no hay nada. No necesitamos nada de aquí. Bien. Esta es una función recursiva, iterativa, lineal. ¿Qué dice? La de último. ¿Sí? Recurre por la cola. Lo último que hace es llamar a último y ya. Entonces es una función recursiva por la cola, por lo tanto es una iteración. Bien. Init. ¿Cómo implementaríamos init? Aquí está init. Init, de acuerdo, es la que devuelve los primeros n. Devuelve los primeros sin el último. Entonces, si la lista es vacía, diga no, no puedo porque la lista es vacía, no hay un último, luego no puedo quitarle el último. Init es como el principio. Sí, el principio sin el último. Tail es el final sin el primero. Entonces, si la lista es vacía, si la lista tiene un solo elemento que debería devolver? La lista vacía. Porque si le quito el último y no hay sino uno, pues se queda la lista vacía. Y si no, ¿qué debe devolver?
O sea, si no, si la lista no tiene dos elementos o más. Si la vamos a llamar recursivamente con el init del resto. Exactamente. Sería el primer elemento concatenado con el init del resto. Exactamente. Ese es el init que debe estar por aquí. Ah, último. Aquí está primero también. Ese es último. Init, no hay por aquí init. No, bueno, pero ese funciona. Ese que acabamos de decir funciona. ¿Ah? No, pues no solo confíen, es que uno tiene que estar seguro de lo que hace. ¿Sí? Definir cuál era ya no el último, sino el init. Bueno, aquí de una vez van viendo que uno puede parametrizar las funciones en los tipos. Entonces, voy a traerme esto hasta aquí. Entonces, init recibe una lista de cualquier cosa. Entonces, mira, si está vacía, entonces error, no se puede hacer init a una lista vacía. Y si es un solo elemento, devuelve, me dijeron, la lista vacía. Eh, entonces, como quiero que sea una lista de T, me toca aquí poner T. Init, eso, devolver una lista de T. Ah, es que init debe devolver una lista de T. Gracias. Y en el caso y en el caso aquí, en el caso en que haya dos elementos o más, entonces, ¿qué era lo que decía Julián? Y coja el primer elemento. Ah, bueno, entonces necesito el primer elemento, entonces no voy a ponerlo así, voy a ponerlo, suponga que viene un primer elemento y un resto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger el primer elemento, que es X, y lo voy a meter en sacar el init del resto, ¿sí o no? Y se acabó init. De nuevo, ¿esta es recursiva por la cola o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Lo último que hace no es init, hace un cons. Después hace un cons. O sea que esta es recursiva lineal. Así se hacen funciones sobre listas, así de rápido. ¿Y ahora qué dice mal? Ah, es que aquí puse RL y es XR. Entonces, init de la lista, no sé, 1, 2, 3, 4. Sí, ¿por qué queda bien? Pues porque yo estoy suponiendo que init del resto queda bien. Y si init del resto queda bien, solo me falta meter a X de primerito. Bien. Eh, igual aquí hay ejercicios de cómo implementaría la concatenación, cómo implementaría el reverse. Entonces les dejo para la casa, para que hagan ese ejercicio. Pero son ejercicios para que hagan, no para que los dejen ahí. Eh, un último ejercicio.